clase número 10, ya promediando el curso. Quería abordar este último tema, hacer referencia al tema de los Big Data, porque me parece que está íntimamente relacionado con las discusiones que hemos tenido y además porque, bueno, como lo vamos a ver, es un tema que se impone eh, sobre todo ahora, con todo lo que está pasando. Un pequeño retroceso atrás respecto de algunos conceptos que ya vimos, que ya mencionamos al inicio, eh, como lo vimos en las perspectivas más actuales de gestión, el acento está puesto en la importancia de decidir. De hecho, se afirma que la decisión es el acto central de la gestión. No el único, pero sí el central, porque es a partir de las decisiones que el decisor va a ser, digamos, juzgado de alguna manera o evaluado, ¿sí? Habíamos dicho también que para decidir se necesita, además del poder de decisión, desde el punto de vista de la desde el punto de vista formal, del poder de decisión, de la estructura formal de la organización, hace falta información, ¿sí? Contar con información válida, basarse para tomar las decisiones cada vez más en datos que sean fiables, que sean válidos, que en evidencias concretas. Eh, Porque, bueno, justamente es lo que a uno le va a permitir después justificar las decisiones sin tener que inventar sonceras, ¿sí? La información hoy, habíamos hablado también respecto de eso, es enorme en cantidad y digamos que contrariamente de menor calidad que lo que podíamos contar antes, porque bueno, la cantidad, el volumen hace que la calidad muchas veces se resienta, eh, como lo vamos a ver, entre otras cosas, por la variedad de las fuentes de información. Ya hemos mencionado esto cuando hablamos también de los medios y todo eso. De ahí la importancia entonces de los datos y de los big data en particular. Eh, la relación con el tema del conocimiento, la gestión del conocimiento, el contexto de la sociedad del conocimiento en la que vivimos es evidente, porque vamos a ver, bueno, para introducir los Big Data en la toma de decisiones, en la administración del Estado, hace falta conocimiento, eh, pero bueno, también entender que hoy en la sociedad en la que vivimos el valor agregado está puesto en el conocimiento, yo lo había mencionado, es más importante o vale más saber qué, como lo vamos a ver, que tener qué. ¿Sí? Vale más el conocimiento que el capital hoy en día. Y los Big Data son la prueba evidente de ello. Entonces, es fundamental tenerlo presente y tener alguna, por lo menos las nociones básicas y alguna perspectiva respecto de lo que esto significa. Bueno, no voy a volver sobre la idea de que decidir supone basarse en la mejor evidencia posible y los Big Data nos pueden dar esas evidencias en algunos aspectos. De hecho, nos las están dando ya en la actualidad con todo lo que está pasando y que ese conocimiento lo vamos a utilizar para mejorar el desempeño de la organización, para contar con información de calidad y para evitar sobre todo la dispersión y la superposición de esfuerzos que hoy en día en la administración, en las organizaciones en general, yo diría en nuestro país es enorme. ¿Qué son los Big Data? Punto número uno, ¿sí? O aspecto número uno que vamos a abordar. Obviamente, bueno, estamos hablando de Big Data, es gran volumen de información o de datos. Es a eso a lo que se refiere. Son conjuntos de datos y combinaciones de esos conjuntos de datos que producen información en gran volumen y de gran variabilidad también, como lo vamos a ver, los Big Data son una herramienta poderosísima hoy en día porque permiten
extraer información para predecir de alguna manera o marcar tendencias que nos pueden ayudar a predecir, no necesariamente con exactitud, pero sí tener información valedera que nos permita avisorar con un poco más de certezas ciertos hechos posibles y tomar decisiones fundamentalmente acorde a eso a través del aprovechamiento de las grandes cantidades de datos que existen recopilados fundamentalmente por Internet y las aplicaciones generadas a través de los celulares. Todo lo que hacemos diariamente, cotidianamente, cada uno de nosotros, por Internet, por ejemplo, o con nuestro celular, es recopilado y analizado de alguna manera. Pero, capaz no por el Estado, pero sí recopilado y analizado. Cuestiones así interesantes para tener una idea de la dimensión. Google, se dice que Google genera, por ejemplo, cada 2 días, en la actualidad, ¿sí? Cada 2 días genera un volumen de datos que es equivalente al generado por la humanidad hasta el 2003. Cada 2 días. O sea que estamos hablando de un volumen importante. Y los datos generados en lo que llevamos de este 2020, obviamente que la pandemia tiene un impacto en eso, superan en 44 veces los de 2009, por ejemplo, para que no sé si eso les ayuda a tener una idea, pero estamos hablando de un volumen de información enorme y obviamente este volumen complejiza la captura de esta información y el trabajo que se puede hacer. Estamos haciendo referencia a información que está presente, como yo les decía, en Internet, los blogs, los foros, las redes sociales, todas las aplicaciones de los celulares, incluyendo los jueguitos tontos que a veces hacemos, ¿sí? Dos aspectos son importantes tener en cuenta cuando hablamos de Big Data. Por un lado, cuando se trabaja con este tipo de información, los data analytics, que le dicen que son las técnicas y los procesos que nos permiten examinar los datos recopilados y analizarlos, y la visualización de esos datos, que son las herramientas que nos ayudan a comprender mejor los datos de manera gráfica y en perspectiva. Si ustedes siguieron, por ejemplo, las presentaciones del presidente de la Nación cada vez que se refería a los avances, digamos, y retroceso de la cuarentena y los gráficos que representaban, bueno, la visualización de datos tiene que ver con eso, ¿sí? Presentarlos de manera que nos facilite que la comprensión sea más sencilla. Todo esto para decirles que la revolución de los Big Data no es algo que tengamos que mirar al futuro. La revolución de los Big Data es hoy, ¿sí? La estamos viviendo. Y todo empieza con Internet y fundamentalmente con los celulares. Algunos desafíos que imponen los Big Data, que los estamos viendo y mencionando a medida que vamos avanzando. El volumen, la gran cantidad de información y el hecho de que esa información, hay información estructurada e información no estructurada. La gran mayoría de la información no está estructurada. Solo el 20%, dicen algunos que estiman, está estructurada. El resto es información en bruto, digamos, ¿sí? Entonces, eso impone un desafío importante cuando se trata de colectar, de limpiar la información y de integrarla, ¿sí? O sea, de estructurarla. La velocidad es otro de los aspectos que genera ciertas dificultades, porque es información que cambia rápidamente, por infinidad de razones, ¿sí? Pero que cambia casi diariamente. Piensen nada más en la información, por ejemplo, que ustedes ven en Facebook, digamos así.
o en cualquiera de las redes, ¿sí? Lo que implica que el poder de procesamiento para poder abordarlo tiene que ser alto, ¿sí? Hacen falta analistas de Big Data, ¿sí? Gente que sepa trabajar sin marearse ni ahogarse con este tipo de información, y hay formaciones ahora apropiadas para eso, ¿sí? Sobre todo de analistas de este tipo de información. Pero sobre todo, cuando se habla del tema de la velocidad, uno de los aspectos que hay que tener presente es que no se puede abordar los Big Data o este tipo de la información que ellos brindan justamente por esta velocidad de manera, digamos, clásica, tomando la información, analizándola, procesándola y estableciendo un cuadro. Lo que hay que hacer es elaborar, colectar la información y elaborar más bien tendencias de dirección que nos permitan tener una idea de hacia dónde se puede estar yendo, porque congelarla es casi como un trabajo enorme y oneroso que, que, en algunos aspectos puede ser inútil, ¿sí? Hay eventos, lo que estamos viviendo es uno que de la noche a la mañana eh, cambian toda la información. Si vamos más lejos en el tiempo, antes de que todo esto del Big Data estuviera tan presente como ahora, si ustedes se acuerdan de los atentados en Estados Unidos en el 2001 a las Torres Gemelas, bueno, y a los otros edificios emblemáticos en Estados Unidos, ese evento, ese atentado del 11 de septiembre del 2001, cambió la percepción y la actitud de la gente, particularmente en América del Norte, pero también en otros lugares, respecto de muchísimas cosas. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo que ya estaba viviendo en Canadá hacía unos años y en Canadá y particularmente en Quebec, donde yo estaba, hay muchísima inmigración árabe de origen africano, pero de los países árabes de África, y les aseguro que después de eso y durante un tiempo fue muy, pero muy, muy difícil eh, tener nombres de origen árabe, ¿sí? Entonces, más que congelar los datos que pueden como cambiar de la noche a la mañana, establecer tendencias. La variedad tiene que ver con la multiplicidad de las fuentes y que todas son diferentes. No es lo mismo una aplicación, por ejemplo, de las que se han creado ahora para hacer los seguimientos de los contagios del COVID que escribir en Facebook o, en fin, participar de otras redes sociales o con otras aplicaciones que a veces se utilizan con los celulares, etcétera. Y la cuestión de la veracidad y el valor son esenciales, porque no existen estándares de calidad, como les decía, bueno, esto es como bastante reciente, aunque se ha acelerado mucho en estos últimos meses, y entonces no hay regulaciones de ningún tipo, no existen estándares relacionados con la calidad, y la investigación que existe al respecto es bastante reciente y por lo tanto todavía poca, digamos, para poder establecer. Entonces la cuestión de la veracidad y el valor son dos desafíos interesantes e importantes y esenciales que hay que tener presentes. El tema de la industria de los Big Data, que eso existe y está presente, ¿sí? Los actores, la industria de los Big Data son los actores y las actividades que generan ingresos o ganancias, si lo quieren ver así, a partir de los datos, ¿sí? Eh, se puede pensar en cuestiones relacionadas con la seguridad informática, con los servicios, con la infraestructura de almacenamiento, las redes, los centros de datos, las aplicaciones, las empresas de análisis de información. Bueno, todo eso son actores
y actividades que generan ingresos a partir del trabajo con los datos, ¿sí? Eh, Existen diferentes tipos de empresas que, que trabajan con los datos. Hay organizaciones que toman sus decisiones en base al análisis de datos. Hay organizaciones que directamente no explotan sus datos, simplemente. eh, y hay organizaciones o empresas, como le quieran llamar, que proveen servicios de tecnologías de datos para que otros aprovechen los beneficios, ¿sí? Si les podemos decir así, de esos datos. O sea que las organizaciones tampoco, digamos, son uniformes en ese sentido. ¿Cómo recuperar la información y para qué? El para qué es fundamental, ¿sí? Cuando hablamos de colectar datos, se supone que no puede servir para espiar a la gente, que no se debe utilizar para hacer ciberpatrullaje. Hay cuestiones éticas, y este es uno de los problemas que decía yo que no estaba por ahí regulado, que tienen que estar, que deberían estar presentes, ¿sí? Y no solo en los políticos, también en la administración, desde los cargos más altos hasta los más bajos de la pirámide organizacional. O sea, que no solo los políticos, sino también en los administradores públicos. Eh, Tal vez es una de las responsabilidades también, se podría decir, en algunos casos se dice que es así, que es una de las responsabilidades del ciudadano, la de exigir y velar eh, el hecho de que los principios éticos estén presentes cuando se trata de utilizar, de recuperar y de utilizar la información. Generalmente, bueno, obviamente hay una extracción de contenido, de información que es importante, que es necesaria para la decisión o el desarrollo de las políticas que se tengan que llevar adelante. Se hace después el análisis, se extrae la información que es imprescindible, el resto se deja y se transforma esa información de manera que pueda ser utilizada para tomar la decisión, poner en práctica algún programa, alguna política, etcétera. Las precauciones a tener en cuenta, vamos a volver ahora sobre el final un poco sobre esto, pero básicamente cuando estamos hablando del sector público estamos haciendo referencia a los derechos del ciudadano, de todos los ciudadanos, incluidos los políticos y los administradores públicos, ¿sí? Eh, para hacer referencia ahora a los Big Data y al Estado, ¿sí? Bueno, la primera referencia es, porque es lo que tenemos más presente, más cerca, es el tema de los Big Data y la pandemia. Toda esta pandemia, toda esta historia con el COVID-19 ha llevado a colectar y a comparar enormes cantidades de datos para poder decidir, ¿sí? Eh, cuántos casos por día, cuál es la velocidad de contagio, cuántos son los fallecidos, cuánta la gente que logró recuperarse, cuántos infectados por millón de habitantes, etcétera. Y esos datos, además de colectarse para poder tomar las decisiones, se van comparando entre los distintos países porque eso ayuda a definir o a modificar las estrategias, ¿sí? Y se han desarrollado a partir de esta problemática muchísimas aplicaciones para obtener información. Yo diría que es como todo esto sabíamos que se venía, pero como que esta pandemia aceleró todos esos procesos y nos puso, perdón, frente a la necesidad eh, de servirnos de esta información para poder gestionar la situación, ¿sí? Este gran volumen de datos o los big data existen,
y en general son propiedad de grandes empresas internacionales o conglomerados internacionales. Eh, no es que empezaron a existir tampoco con la pandemia, ya existían inclusive antes, pero son generalmente propiedad de empresas, de grandes empresas de carácter internacional o multinacional, de grandes conglomerados. Y ellas comercian esos datos, ¿sí? Cuando digo comercian esos datos, digo para poder tener acceso hay que pagarlos, ¿sí? Algunas organizaciones que compran esa información las utilizan con distintos fines políticos. El caso de Cambridge Analytica es el más claro. De hecho, no ustedes y yo, pero se ha utilizado en Argentina como se ha utilizado en otros países, por ejemplo en Gran Bretaña, hubo utilizaciones en Estados Unidos y en Canadá también, eh, con fines políticos no declarados, claro. La única diferencia entre ellos y nosotros es que las cámaras de diputados y de senadores en esos países se interesaron en el tema, convocaron a la gente de Cambridge Analytica los interrogaron y tomaron decisiones al respecto. Nosotros todavía no. También se pueden utilizar, se pueden comercializar y utilizar con fines económicos. Es un poco lo que hacen los fondos de inversión o los que nosotros llamamos los buitres y eso, eh, que, que además ganan mucho dinero procesando ese tipo de información. Y mientras tanto, a veces, o casi siempre, o en general, los estados carecen de, de esta información. No son propiedades, recién ahora podríamos decir que empieza a haber una gran cantidad de datos que son propiedad de los estados. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, sería largo y daría para todo un curso, pero por ejemplo, eh, es un ejemplo que todo el mundo puede cuestionar, si quiere, porque nosotros tenemos acá a China como los malos de la película, que en algunos aspectos lo son, en otros no. Eh, pero, por ejemplo, en China, las decisiones, no solamente en relación al COVID, sino muchas otras decisiones, se toman en función del acceso que se tiene a los datos, ¿sí? Y una de las particularidades allá es la estrecha vinculación que existe entre el estrechísimo vínculo, digamos, que existe entre lo público y lo privado. Eso permite compartir información y tener acceso a información de ambos lados, ¿sí? Que son propiedad de unos o de otros. Muchos, sobre todo el sector privado, por ejemplo en nuestro país, pero también en otros, cuestionan que el Estado pueda tener acceso a los Big Data y se pone en cuestión por el tema de la privacidad de las personas y de la libertad individual. Eh, Polémico mi ejemplo también, pero se los dejo para la reflexión, pero toda la discusión en torno a lo que pasa con Vicentín tiene que ver con eso. Nosotros tenemos en nuestro país como una perspectiva muy particular respecto de estos aspectos. Las grandes empresas privadas pueden tener acceso a la información del Estado y a los fondos del Estado, pero el Estado no puede tener derecho aunque sea de mirada, de ciertas informaciones. Y lo menciono porque se argumentó contra la decisión de la participación del Estado en esta cuestión, cuando se discutió y se está discutiendo todavía la cuestión de Vicentini, se fundamentó en la cuestión de la privacidad y la libertad. El punto es que nosotros, por ejemplo, como ciudadanos,
ni tuvimos la posibilidad de decir que estábamos de acuerdo, sí o no, en prestarle nuestro dinero, porque al final era nuestro dinero a Vicentín, y al mismo tiempo nunca supimos y nunca sabemos, no lo sabe el Estado casi, prácticamente yo diría, por lo menos desde que en los 90 Menem abolió, digamos, la participación o el derecho de veedor del Estado en estas cuestiones, cuánto se produce y cuánto se exporta. Entonces, bueno, pasan cosas como las que uno se entera cuando lee y se interioriza del caso Vicentín y de la información que empieza a aparecer, que no solamente eh, se, se produce y se exporta más de lo que declaran, sino que además en algunos casos se exporta a través de otros países para no tener que, el caso de Paraguay básicamente, eh, porque además les regalamos los puertos también, los puertos les pertenecen a ellos. Para justamente evadir digamos, la carga impositiva en el país. El punto, saliendo del ejemplo, el punto es que estos datos existen y que se usan. Y mientras, cuando cuestionamos el miedo que nos da esta cosa del Estado, que tiene que ver con una cultura muy, muy particular nuestra, lo que también hay que saber, o lo que tenemos que saber cuando nos produce esos temores, es saber que los Big Data existen y que se están utilizando hace rato, y que no sabemos cómo, ni sabemos quiénes, ni con qué fin, tampoco, o nos enteramos cuando ya pasó. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es cierto eh, que hay que tener un montón de precauciones, en eso estamos de acuerdo y lo vamos a mencionar más adelante, pero si se utilizan y es posible hacerlo en el sector privado, ¿por qué no en el Estado, que se supone que persigue el bien de todos o el bien común? Eh, bueno, al margen de eso, tenemos entonces, en principio y por ahora, eh, no muchas opciones. Crear Big Data propios del Estado, por supuesto que es posible y que en algunos casos va a ser necesario, como es el caso ahora, pero sería, digamos, crear Big Data para todo es como una inversión enorme que podría llevar muchísimo tiempo y que estados como por ejemplo los nuestros no necesariamente tienen los medios y menos en este momento para afrontar semejante cosa. La otra opción es pagar para obtener, para tener acceso a los datos que tienen otras empresas, y si no, bueno, por eso yo hablaba de lo de China, una opción sería estrechar vínculos eh, con el sector privado para poder tener acceso y compartir la información, que sería beneficioso no solamente para el Estado, sino para el sector privado también. ¿Cómo trabajamos o cómo abordamos el tema de los Big Data en la administración pública? Bueno, hay muchas proposiciones diferentes respecto de cómo abordarlo. Algunos dicen, bueno, que es necesario que las administraciones públicas desarrollen planes estratégicos para la transformación digital de manera de adaptarse a las nuevas condiciones. Porque todo lo que estamos pasando, ¿sí? No se va a acabar el día que se termine el virus y vamos a volver a lo de antes. No va a ser así. Hay un montón de cosas que van a quedar y entonces hay como que empezar a ajustarse porque hay un montón de cuestiones que van a cambiar y el Estado y la administración tienen que posicionarse o reposicionarse rápidamente respecto de esto. El crecimiento exponencial de todo lo que estamos hablando, por ejemplo, de Google, de Facebook, eh, para mencionar dos, ¿sí? Plantean desafíos gigantescos en términos de administración
pública, porque tiene que ver con, y de ahí la importancia que el Estado tenga una intervención e incorpore toda esta cuestión, toda esta tecnología, proteger la privacidad de los ciudadanos, porque el privado no lo va a hacer. De hecho, no lo ha hecho nunca. Proteger a los consumidores, porque también estamos expuestos en ese sentido, ¿sí? La cuestión de la viralización de las falsas noticias, que es un cáncer que corroe al mundo entero y que puede tener derivas muy peligrosas en términos de política, de administración, de economía. También está el tema de la regulación de las transacciones comerciales. Por ejemplo, hay un montón de transacciones comerciales que son cada vez más numerosas, que se hacen como no a la vista, pero con criptomonedas y todo eso. Cada vez son más grandes, más importantes y más numerosas ese tipo de transacciones comerciales. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la administración pública o con el Estado? Tiene que ver porque generalmente estamos hablando de la transacción de bienes que se producen o se extraen de los países, ¿sí? Que gobiernan los estados-nación de alguna manera, o las superestructuras como la Unión Europea, si lo quieren. Y al hacerse de esta manera a través de criptomonedas que no están reguladas ni reconocidas por nadie, te extraen los recursos y los comercian sin aportar un peso. O sea, no nos beneficia a nosotros en el conjunto, en absoluto. Uno de los aspectos también que hay que tener en cuenta, y por eso la importancia de reposicionarse rápidamente respecto de esto, es que todo el desarrollo desparejo que existe, ya hemos hecho referencia a esto y tiene que ver con la gestión del conocimiento, de los avances científico-tecnológicos entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, o emergentes, como les guste llamarlo, poco importa, esa brecha va a ser cada vez más grande con el acceso a toda esta información y con la aparición y el impacto que están teniendo los Big Data. Y eso va a generar además inequidades en otros, como en cascada, en otro tipo de aspectos, como por ejemplo los ingresos, etcétera. El Estado argentino, porque algunos dicen, bueno, ¿para qué darle los Big Data a los estados, a las administraciones, si son aparatos burocráticos, inmóviles y que no innovan? El Estado argentino ha innovado, innova, no siempre, pero lo hace. Y en algunos casos de manera muy exitosa. Un ejemplo claro es el INVAP. ¿Sí? Una sociedad que ustedes deben conocer porque están como más cerca que yo, por ejemplo, que es una sociedad del Estado que exporta reactores nucleares y tecnología espacial, que no es poca cosa en los tiempos que corren. Pero son como islas de innovación que tenemos que coexisten con un sistema administrativo que a veces es barroco, por ejemplo, que controla el horario de entrada y de salida de los empleados. Y creo que eso yo ya lo he mencionado. Eso existe no solamente en la administración pública, existen las universidades, en algunas universidades. Por ejemplo, que el personal no docente, como le dicen, o algunos trabajadores docentes que son, digamos, técnicos profesionales en algunas áreas, tienen un horario de entrada y de salida. Que no tiene, en realidad lo único que me aporta como información eso es saber a qué hora llegó el empleado y a qué hora se fue, pero no me permite en absoluto ver qué es lo que produjo, en absoluto, para nada. No sirve entonces, ¿por qué les digo esto? No sirve entonces que el Estado
invierta, sea comprando o de otra manera en todo esto, sí no los vamos a utilizar para diseñar y aplicar en políticas públicas que puedan ser beneficiosas, ¿sí? Para el país. Eh, y no hablo de perspectivas político-partidarias, hablo de beneficiosas para el país, que es una de las cosas que nos falta aprender en nuestro país particularmente, que es muy sano discutir ideas y propuestas entre perspectivas políticas diferentes y es importante que existan. Lo que no es sano es discutir anulando al otro, de un lado o del otro, porque eso no es, eso anula la discusión y paraliza el desarrollo. Eh, entonces, para seguir adelante, la revolución tecnológica trae, y rapidísimo, como les decía, con todo esto que estamos viviendo, avances y cambios en todas las áreas. Nuevas formas de trabajo, nuevas formas de pensar la gestión, todo el tema del teletrabajo, por ejemplo, eso va a quedar, no para todo el mundo, no para todos, pero sí para muchas áreas, ya se está evaluando y todo eso, eh, bueno, y eso implica que va a haber que también adoptar o pensar la gestión en términos muy diferentes. Hay que crear entonces unidades quizás que promuevan el trabajo basado en el uso de datos, no solo en el Estado, también en el sector privado. Un enfoque colaborativo y transversal, diría, ponernos de acuerdo no para estar todos de acuerdo en todo lo que se hace, sino ponernos de acuerdo para avanzar en cuestiones que hacen al desarrollo del conjunto, ¿sí? Porque si no, en realidad perdemos todos y no gana más que aquellos que detentan el poder, finalmente. ¿Cómo organizarlos en la administración pública? Es importante que los datos estén autorizados, organizados, y hay que pensar en estrategias de elaboración de permisos de usuario, porque no pueden ser datos abiertos a todo el mundo, ¿sí? Va a haber que elaborar y que pensar quiénes son aquellos usuarios que pueden tener acceso. Parece fácil, pero no lo es. No lo es porque seguramente en las organizaciones vamos a encontrar muchísima resistencia. Yo hice en la universidad un trabajo que tenía que ver con el origen de los estudiantes, la procedencia de los estudiantes, y para eso necesitaba, claro, tener acceso a los datos de los inscriptos para saber cuáles eran la procedencia, qué relación con las áreas de influencia, y elaborar a partir de eso una estrategia de captación de matrícula o de nueva matrícula en función de si provenían de la zona de influencia, de fuera de la zona de influencia, etcétera. Bueno, tener acceso a la base de datos no fue difícil. El departamento de estadística en ese sentido de la universidad fue como sumamente abierto. Pero el problema, y esto tiene que ver con otra discusión que tuvimos, es que las facultades desde hace mucho se arrogan el derecho de tener su propia base de datos y ellas después le envían la información a estadística, que es la que centraliza. Como eso les pertenece, dicen que porque son autónomas, que a mí me causa un poco de gracia, porque la que es autónoma es la universidad. Eh, pero bueno, tiene que ver con esa cosa del poder de la que ya hemos discutido. El problema era, por ejemplo, que en algunas facultades, para facilitar o acelerar el proceso de inscripción, facilitárselo a los alumnos, básicamente, bueno, había un montón de información que no
que no tildaban, digamos, en la base para que el alumno informara. Entonces, había facultades de las que estuve trabajando todo un año para poder tener alguna información respecto de cada uno de los estudiantes inscritos para saber de dónde provenían, porque no sabían, no tenían la información. Entonces, a título de ejemplo y la importancia que tiene en la toma de decisiones. Yo discutía con un decano que me decía, bueno, nosotros en realidad ya sabemos cuál es más o menos la estrategia porque la venimos implementando porque nuestros estudiantes provienen de fuera de la zona de influencia mayoritariamente. Sorpresa, no, señor, en su facultad no es así. Sí pasaba en otras facultades, pero en su facultad no. No solamente los estudiantes eran de las zonas de influencia, sino que el 70% eran originarios de la ciudad en la que estaba la facultad, con lo cual la estrategia era todo menos la apropiada. Pero bueno, es una anécdota, pero es un ejemplo claro. Entonces, volvamos al tema de los accesos. Los accesos y las autorizaciones a las bases de datos o a estos datos tienen que ser flexibles, no pueden ser permanentes, ¿sí? Porque a veces necesitamos acceso a cierto tipo de información, otras veces, bueno, y por todas las áreas que pueden pasar respecto de esto. Hay que proteger los datos confidenciales, hay que elaborar contratos de confidencialidad, eso se puede hacer. En la universidad en la que yo trabajaba, en Canadá, yo trabajaba en una escuela que se llama Escuela Nacional de Administración Pública, que es una escuela de posgrado, que forma en distintas especialidades relacionadas con la administración pública. Una de las opciones para terminar las maestrías o las especializaciones que tenían los estudiantes era hacer una, una pasantía con un trabajo académico final en distintas áreas de la administración pública que abrían sus puertas para desarrollar determinados trabajos. El trabajo que el alumno iba a abordar se discutía y se acordaba entre el profesor que iba a ser el director, digamos, del trabajo académico con la persona responsable que lo recibía en la administración. En muchos casos, eh, nosotros tuvimos que firmar contratos de confidencialidad porque se le pedían trabajos a, al estudiante, que el estudiante estaba en condiciones de hacer, pero que incluían datos que por diversas razones el sector de la administración que recibía al pasante no quería que fueran públicos. Entonces, bueno, el contrato de confidencialidad incluía varios aspectos, lo tenía que firmar el alumno, lo tenía que firmar yo si era, por ejemplo, la directora de, de la pasantía y lo tenía que firmar un responsable de la universidad. Otro aspecto, se pueden también tener distintos niveles de acceso, ¿sí? a la información. No necesariamente tienen que ser todos los accesos iguales, todo depende del tipo de trabajo y de la necesidad de acceder a la información. La seguridad es una cuestión importante, o sea que cuando digo la seguridad de los datos, estoy haciendo referencia básicamente, o estoy pensando básicamente en la seguridad de las conexiones, ¿sí? Sobre todo ahora que se viene toda esta cosa del teletrabajo. Tengo una amiga que trabaja en la administración pública en Francia, que cuando la cuarentena de ellos, que no podían salir de su casa, ella estuvo casi imposibilitada hasta que se resolvió eso de otra manera, de trabajar porque la conexión que ella tenía en su casa no era segura. Entonces no podía tener acceso a la información, a los datos con los que tenía que trabajar para desarrollar su tarea, digamos, ¿no? En la administración. Cierta información tiene que ser encriptada, obviamente, y hay información que se dice, bueno, tiene que ser tokenizada, que le dicen
La tokenización de la información es un proceso que reemplaza ciertos detalles sensibles de la información por otros o directamente los oculta. Es el proceso, por ejemplo, que se utiliza para las compras online con tarjeta de crédito, ¿sí? Para que sea seguro. Obviamente la cuestión de la auditoría es esencial en ese sentido y yo diría que básicamente es lo más importante que yo les quería decir al respecto. Tienen un gráfico que encontré en un trabajo en internet y tendría que haber puesto el nombre, pero no me quedaba más lugar en la diapositiva, con los aspectos más importantes, digamos, a tener en cuenta cuando se habla de la incorporación o del acceso, la incorporación de los Big Data al trabajo de la administración. No me voy a detener en eso porque es fácil y se los puse para que lo puedan, lo puedan leer. Para ir terminando, los riesgos más importantes. Uno de los riesgos más importantes que tiene todo esto, pero bueno, no solamente esto, sino también lo que ya tenemos almacenado como información, tiene que ver con los ataques cibernéticos que existen y mucho más de lo que uno supone. Eh, lo que pasa es que, bueno, que por ahí todavía no es, por razones que no entiendo, eh, no se dice mucho, pero no sé si se acuerdan de aquel Día del Padre que tuvimos hace un tiempo, que pasamos el Día del Padre sin electricidad en prácticamente todo el país. Bueno, una de las versiones que circuló, y es muy probable que haya sido eso, es que se haya tratado de un ataque cibernético. Entonces hay que estar preparado para eso. Hacen falta mecanismos de defensa que sean variados. Nunca, dicen los especialistas, que no es mi caso, pero nunca un solo mecanismo de defensa, sino variados. Y nunca poner toda la información en un solo lugar, sino, aunque la base de datos sea única, tener la información alojada, digamos, en distintos lugares. Eh, la cuestión de la formación es importante. El 70% parece ser, es lo que se dice de los ataques informáticos, de los ciberataques, son exitosos porque encuentran fácilmente fallas en los sistemas que son producto de errores humanos. La formación, por supuesto, no va a evitar eso, pero al menos puede colaborar para prevenirla, entonces es importante formar gente. Hay que promover prácticas éticas, ya lo dije, para orientar el uso de todos estos datos. Eh, Se habla de datos abiertos en algunos casos porque hay, digamos, cuando uno ve las noticias en nuestro país, uno piensa que eso va a ser Argentina año verde, pero bueno, a lo mejor si empezamos a tomar conciencia puede llegar antes de lo que pensamos. Los datos abiertos es hacer pública cierta información desde el Estado y desde el sector privado. Esto que yo les decía, que les contaba que existe, no solamente en China, existe en muchos países también, generalmente desarrollados. eh, eh, para, porque eso puede ayudar a estimular el desarrollo económico, ¿sí? Tener acceso a ciertas informaciones, a ciertas tendencias, puede colaborar a, al redireccionamiento de ciertas empresas, a la creación de nuevas pymes, en fin, a todo ese tipo de cosas que no necesariamente las tiene que, digamos, no es información que no necesariamente las tiene que tener el Estado solo, sino también que pueda tener acceso al sector privado y viceversa. El sector privado tiene que abrir el acceso a la información también al Estado, eh, porque si no es muy difícil tomar decisiones apropiadas.
La apertura de datos públicos, bueno, eso también tiene que estar regulado por ley, obviamente, pero hay información que tiene que ser pública eh, porque es necesario, porque es democrático, digamos, porque se supone que eso democratiza o afianza la democracia como sistema, que nosotros estamos un poco lejos, y promueve la participación ciudadana. Para terminar, y como puntapié para un pequeño ejercicio que les voy a pedir al final de esta clase, quería compartirles se hizo un trabajito de investigación en Suiza en el 2018 que tiene que ver con los Big Data y los empleados de la administración pública. Se hicieron una serie de entrevistas, muchas, en las que se les preguntó a muchos empleados con cargos de decisión, básicamente de distintos niveles hasta bien abajo, cuál era su percepción, digamos, sobre la utilización de los Big Data en la administración pública. Y en los resultados, la presentación que el trabajo de investigación hace, eh, no da necesariamente porcentajes, dice que hay como muchos perfiles diferentes. En el caso de ellos, la mayoría son más favorables, pero es interesante los perfiles que presentan y cómo ven la cosa. Entonces, la lista la tienen en la diapositiva, en la última. Están los escépticos, que son los que se centran sobre todo cuando uno les pregunta o se expresan sobre los Big Data en las amenazas y sobre todo en las amenazas a la vida privada. No ven entonces la necesidad de utilizarlos en la administración, no creen además que esto vaya a ocurrir ni que tenga futuro alguno. Los cínicos, que son los que están convencidos que la utilización de los Big Data no necesita cambios mayores. Ellos suponen que es inútil modificar nada en la administración porque así como está se puede eventualmente hacer uso de los Big Data si es necesario. Obviamente estamos hablando de perfiles que no son favorables al uso de los Big Data con argumentos distintos, ¿sí? Los realistas positivos, que no es que no vean la utilidad, pero creen que solo la administración eh, con sus propios medios puede introducir los Big Data en el Estado, o sea, crear la administración sus propios Big Data, si se quiere. Y tampoco creen que sean necesarios cambios en la administración para eso, de ningún tipo. Lo que ellos llaman los campeones, que son los que reconocen las ventajas de la utilización de los Big Data, creen en la capacidad de la administración pública para la puesta en marcha de la utilización de estos volúmenes de datos y creen que la necesidad es no solamente administrativa, eh, sino también política y que necesita un marco institucional. Acá ya hay como una pequeña variación, ¿sí?, en la perspectiva. Los desarrolladores son aquellos que ven o perciben las ventajas evidentes de la utilización de los Big Data, ven ahí un gran potencial para abordar los procesos y procedimientos internos y consideran que la administración pública puede incorporarlos, pero que está muy atrasada en el tema, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo, o sea que también promueven el desarrollo de Big Data propios. Los burócratas es otro de los perfiles, creen que la administración puede introducir los Big Data, pero con condiciones. Dicen que hay condiciones que son necesarias. Creen en la utilización interna, se trata de introducir las tecnologías apropiadas, consideran ellos.
y que eso necesita grandes inversiones, claro. Lo que no creen es que los Big Data o la introducción de los Big Data vayan a generar una apertura de la administración. Creen que eso no va a tener ninguna incidencia en los ciudadanos. Los prestadores de servicios sería otro perfil que son también favorables a la introducción de los Big Data, encuentran ventajas, sobre todo en la rapidez que pueden aportar para los servicios de la administración, los procesos internos, pero indican que son los políticos los que tienen que tomar la decisión de proveer los recursos necesarios. Es interesante eso porque se parece mucho a algunos de los perfiles que yo les daba cuando hablábamos de la gente que resiste al planeamiento, ¿sí? Sí, pero cuando se empiezan a poner condiciones, se acepta sí, pero entre comillas, porque si las condiciones no existen, no es posible. Los espectadores ponen el acento en las ventajas para la población en general. Creen que los Big Data, incorporar los Big Data en la administración es útil, sobre todo para la población, ¿sí? Para los usuarios y beneficiarios de la administración, y las objeciones que hacen tienen que ver con los obstáculos institucionales y organizacionales. Acá ya estamos como en un perfil completamente diferente, ¿sí? Cree que depende fundamentalmente de la voluntad y de la apertura de los decisores, tanto políticos como administrativos, ¿sí? Y finalmente los flemáticos, que son los que critican directamente y abiertamente la utilización de los Big Data en la administración pública. No creen en ellos para nada, no ven la necesidad de hacer absolutamente nada y además, aun cuando encontraran algún beneficio, creen que la administración pública en particular, por sus características y organización, no está preparada para eso y consideran que no existe ninguna voluntad política para que eso sea posible. Entonces, yo voy a pedir que les abran el espacio necesario. Me gustaría que hagan un ejercicio. Si les molesta ser honestos con ustedes mismos y decirles a sus compañeros, bueno, yo me sitúo en el perfil burócrata porque tal cosa, pueden hacerlo en relación a los perfiles, digamos, más destacados o de los decisores, vamos a decir así, no políticos, céntrense en la administración de las organizaciones en las que ustedes trabajan y asócienlos, vamos a hacerlo así, va a ser más sencillo, yo creo. Vamos a tratar de centrarlos o ubicarlos en alguno de estos, en alguno o algunos de estos perfiles y por qué les parece que asociarían los perfiles predominantes en relación a los Big Data de la organización en tal o cual perfil. Nos vemos la semana que viene para ya concluir con el curso.